Seguimos con ustedes acá en Unión Global Televisión, transmitiendo desde Estocolmo, Suecia. Hola, ¿qué tal amigos de Unión Global Televisión? Nuevamente junto a ustedes y abrimos un nuevo segmento, hablando de economía junto a Yaima Hanson, con quien vamos a empezar desde el punto cero y ir avanzando precisamente con todo lo que tiene que ver las pequeñas empresas, los balances, el origen de estas empresas y obviamente hablando de economía empresarial. El gusto de poder saludarte, Yaima, gracias por compartir este nuevo proyecto junto a nosotros. Así mismo, con mucho placer. Me encanta poder ayudar a otros empresarios que quieran salir adelante en Suecia, más que es un país que no es nuestro idioma, así que necesitamos poder ayudarnos los unos a los otros, por supuesto. Exactamente. Y la mejor forma de ayudar, definitivamente, información. Siempre hemos insistido en ello. Una mejor información para una buena integración. ¿Qué es lo que debe pensar una persona común y corriente en el momento de decir quiero dejar de ser anstell, un empleado también, que es importante en este país, tener un trabajo para pasar al lado emprendedor o empresarial? ¿Qué es lo que debe pensar en el momento antes de dar o iniciar un nuevo proyecto? Bueno, lo primero es que hay diferentes, esto que preguntaste es un poco, como decir, general, pero si un ejemplo, alguien está trabajando como empleado y quiere ser empleador, lo primero que tiene que tener son clientes. No te puedes de la noche a la mañana decir, tengo esta idea y ya me voy a abrir una empresa. No funciona así, pero hay muchos tipos de empresas que te brindan la posibilidad de trabajar como consult de ellos. ¿Qué significa? Que si un ejemplo, tú trabajas en una empresa de construcción y tú haces un servicio y que no necesitas ser empleado, sino que tú puedes dar ese servicio y facturarle a la persona. Para muchos empleadores es una buena solución. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando tú eres empleado, entonces esa empresa está obligada a cubrirte las enfermedades, la pensión, las garantías de gimnasio, esto, lo otro. Pero hay muchas personas que, por ejemplo, quisieran tener un poco, voy a decir, quisieran tener más tiempo para hacer otro tipo de cosas. Y entonces el mismo trabajo que pueden brindar en un horario determinado, pueden correrlo. O si un ejemplo, también para las empresas, cuando la gente se enferma es una carga, no es una carga negativa, pero influye mucho en el trabajo porque no puede traer a otra persona a trabajar en nombre de la otra, en el lugar de la otra, ¿entiendes? Entonces, cuando tú eres tu propio empleador, es tu responsabilidad. Y aquí estoy hablando más en favor incluso del empleador, porque si ahora mismo, yo pongo un ejemplo, en mi empresa, si yo trabajo dándole servicio de contabilidad a las personas, yo necesito estar delante de la computadora para poder registrar la contabilidad de las otras personas. Y si yo no estoy, no genero dinero. ¿Entiende? Entonces, si yo tengo un empleado, yo necesito que ese empleado tenga algo que en Suecia se llama arbetsmoral, que significa responsabilidad en el trabajo. Entonces, las horas que trabaja esa persona es lo que podemos facturar y yo poder pagarle un salario. Correcto. Aquí uno se puede enfermar, por supuesto, pero yo casi siempre prefiero trabajar con consult. Personas que, si tú vas a trabajar, a mí no me importa que tú trabajes en la mañana, en la tarde o en la noche. A mí me interesa que tú hagas el trabajo. No sé, muchas personas con las que he trabajado, por ejemplo, tienen niños chiquitos, ya sea hombre o mujer, y a veces los niños se enferman, ellos mismos se enferman, y entonces no quieren perder su 100% de salario, porque esa es la otra. Lo que es importante aquí pensar también es que cuando tú estás enfermo recibes solamente un 80%. Pero tus costos no bajan ese 20% que baja tú estar enfermo. Entonces tú necesitas un trabajo, tú necesitas tu salario al 100%. Bueno, como consult tienes la alternativa de poder variar y decir, ok, yo voy a trabajar estas 40 horas, pero quizá en esta semana solo pude hacer 20, pero en la otra hago el resto. Ya entiendo. Y lo mismo es cuando se trabaja en otros tipos de
En el sector de la construcción es un poquito complicado. Porque depende de lo que tú hagas, ¿entiendes? La obra tiene que avanzar, el proyecto tiene que avanzar y ahí es un poco complicado. Pero ahí también puedo explicar algo que es importante saber. Cuando tú trabajas en una construcción, hay diferentes empleadores. Digamos, diferentes empresas hacen un mismo proyecto. Y el primero es el que factura más. Y entonces vas contratando empresas subalternas y eso. Y tú eres prácticamente el último. Y cuando tú cuando tú recibes un salario de 100 coronas. De aquí que quedó 700, va bajando hasta que lo tuyo queda 100. Ah, bueno, tú también tienes la alternativa de abrirte una empresa y subir a esta categoría, la segunda, que no tienes que facturar 100, sino que puedes facturar, un ejemplo, 300, 350. Lo que tienes que tener muy claro es que tú tienes la responsabilidad de pagarle al Estado los costos que tuvo la otra persona cuando tú eres empleador. Así que no puedes, y eso es algo muy importante para el latino saberlo, no puedes bajar el precio que está establecido en el mercado. No vas a tener más clientes porque bajes el precio. Si no, yo, desde mi punto de vista, no te van a respetar como empresario. Porque una vez que tú empiezas con un precio bajo, primero te afecta el mercado. Pero segundo, siempre te van a buscar por barato y no por calidad. Y la calidad cuesta. Correcto. Y si no te la pagan a ti, se la van a pagar a otra persona. En algún momento. En esta parte inicial donde las personas quieren optar por abrir una empresa, lógicamente los tips que tú has dado son amplios, son varios, y es importante también conocer dentro del desarrollo ya de la empresa. Pero sí es importante, por las experiencias que nosotros hemos tenido, hacer un estudio de mercado. Hacer un estudio de mercado de los servicios que uno va a poder ofrecer. Encontrar clientes, como nos decía Yaima, pero de todas maneras hacer un pequeño estudio de mercado, ver qué tipo de servicios y si es que uno puede hacer ese mismo servicio o necesita contratar empleados. Porque se da el caso, lo que tú dices, que uno puede hacer el mismo trabajo, pero tiene que estar siempre atado y no puede buscar más trabajos. Entonces busca personas que puedan ayudarle a hacer ese tipo de trabajo en esta etapa inicial, ¿no? Sí, es que tienen que también tener una cosa en cuenta, que yo pienso, voy a explicar algo que es muy general al principio. Cuando tú tienes la idea de empezar una empresa, tú tienes que saber qué tipo de empresa te conviene comenzar. Y las más comunes y generales son una enjuelda firma, que es una empresa privada donde está mezclada tu economía privada, y la otra es una empresa, no sé si en español se dice pública, pero es un aktiebolag en Suecia. Y en esa tú tienes que invertir, tienes que tener un capital para invertir. Ahora mismo el capital es de 25,000 coronas. Y yo siempre opino que se debe empezar por una enjuelda firma. ¿Por qué? Porque ahí tú no tienes la presión de siempre trabajar pensando en ese capital. Porque cuando tú tienes un aktiebolag y un capital de 25,000 coronas, no puedes irte por debajo de ese capital, porque entonces el Estado piensa que te está haciendo, que puedes ir a la bancarrota, y eso tiene consecuencias. Con una enjuelda firma, tú puedes empezar poco a poco. Incluso las informaciones que tienes que darle al Estado es mucho más sencilla que cuando se tiene un aktiebolag. ¿Entiendes? Entonces... Pero hay muchas personas que en esa etapa no dominan el tema de acá de la parte contable y del SCAT, que es la parte de impuestos, y piensan que teniendo una enjuelda firma no puede tener empleados. No, sí. No se puede tener empleados. Claro, pero lo que pasa es que, mira, hay muchas personas que cometen el error de empezar a lo grande, y no se puede empezar a lo grande. Uno tiene que empezar a construir algo. Es como acostumbramos a decir nosotros los cubanos, que tú no puedes construir un edificio en un terreno de arena, tiene que ser un terreno sólido. Entonces,
primero tienes que empezar, tienes que buscar el proyecto, tienes que tener clientes, tienes que ir en el boca a boca. Mínimo de clientes tienes que tener 10 para tener una base. Cuando tú ves que se va estabilizando tu negocio, entonces tú puedes pensar en tener una persona empleada. Pero también puedes trabajar con otras personas que tengan empresas. Entonces, ese es tu manera de tener menos responsabilidad con el trabajo de otra persona, ¿entiendes? Tú puedes empezar digamos, una empresa de construcción. Tú que tienes una empresa de construcción. Si tú tienes ahora un proyecto grande que tú solo no lo puedes hacer, tú no necesitas tener empleados. Porque, claro, tú puedes contratar otra empresa que te ayude a completar este tipo de servicios. Exactamente. Pero de todas maneras también es bueno pensar de que una enquiry firm, una etapa inicial, como tú recomiendas, también ayuda a tener el manejo de la empresa. Sí, claro, pero por eso... ver el desarrollo anual, mensual, trimestral. Claro, y por eso yo recomiendo que empiecen con una enjuiciada firma, porque durante un año... pongamos de nuevo, siempre te pongo como ejemplo porque eres mi cliente. Cuando tú empezaste también con una enjuiciada firma. Entonces, estuviste un año, como decir, de práctica. Llevaste lo teórico a lo práctico. Aprendiste cómo debe un empresario llevar su empresa. Durante ese año entendiste los tiempos que hay, la importancia que es de guardar los recibos de la empresa, las facturas, entregarlo todo el tiempo, declarar, cómo debes de pensar a la hora de guardar el SCAT que hay que pagar a final de año. Entonces tuviste un proceso de un año para entender. Te fueron las cosas bien, las cosas van avanzando. Entonces yo recomiendo, porque eso también pasa que al ser una empresa privada, influye también en tu economía, entonces el SCAT se paga de diferentes maneras. Tú no recibes un salario donde tú pagas al Estado unos taxes todos los meses, sino que lo pagas al final de año. Claro. Y a veces es complicado acumular todo ese dinero y saber que hoy este dinero no lo puedo tocar. Claro. Entonces, tuviste un año para aprender la importancia que es de guardar ese dinero. No importa que eso tú lo mandas para escatever que no lo ves. Porque esa es la otra. Es mentira que alguien tiene dinero en el banco de la empresa y lo ve y no le entra el cosquilleo de usarlo. Siempre entra el cosquilleo de inventarse, ay, puedo invertirlo en un proyecto nuevo, en esto y lo otro, y se olvida que ese dinero no es tuyo. Ese dinero es del Estado. Correcto. Un país se mueve la mayoría de las veces con el dinero que cobra de los taxes, así que necesita ese dinero. Y es muy importante saber las enjuiciadas firma. Esto, bueno, no hay ningún país en el mundo. Esto no es que tú ya no pagas y dices no pago y no pago. Eso tiene consecuencias penales inclusive. Así que el estar en una empresa es serio. Mucho ojo en esto de las declaraciones. Y si usted no domina todavía o que tiene una experiencia, contáctese con un buen economista, un buen contador, una persona que recibe las cuentas y le pueda orientar para que usted al final del año o en los reportes no pueda tener problemas. Eso con respecto a la empresa, los resultados. Un poquito para hacer la introducción en esta pequeña etapa cuando una persona abre la empresa o decide dar ese paso, para hablar un cortito de MOMS, ¿no? Uno recibe facturas, paga un pequeño porcentaje, a veces más grande, en determinados sectores de MOS, y ese dinero hay que también declararlo con todos los recibos y después, en muchos de los casos, devolver, ¿no? Sí. En esto del MOMS, hay diferentes maneras de declarar el MOMS. Tú lo puedes declarar mensual, lo puedes declarar cada 3 meses y lo puedes declarar anualmente. ¿Qué cosa es el MOMS? El MOMS son los taxes que tienen los servicios y los productos en este país. Cuando tú facturas, tú le incluyes, depende del el tipo de empresa que tienes. Si lo que vendes son cosas de libros y cosas así, depende de qué libro, es un 6%. Si lo que vendes es, tienes un restaurante y vendes comida o es un hotel, entonces un 12%. Fuera de eso,
ya todo es el 25%, que está en tu factura. Ese MOMS de tu factura que le mandas a un cliente, ese MOMS tú lo tienes que pagar. Pero ahora existe otro MOMS que es de todos los productos y servicios que tú compres. En eso también viene, da igual que vayas a un ICA, que vayas a Big Max o que vayas a Office Depot, que se compran materiales de empresa, ya viene en esa suma que tú pagas, ya viene el MOMS de ahí. Incluido, Y es, claro, incluido. Y ese es un MOMS que te regresa al Estado. Entonces, ¿qué pasa? Depende de la liquidez que tiene tu empresa, es el tipo de... la declaración del MOMS es el tiempo que tú vas a escoger. Si es una empresa donde tú necesitas que el dinero entre y salga todo el tiempo, entonces puedes empezar con un mes. Si puedes aguantar un poco porque te entran las facturas, el dinero entra más seguido, entonces puedes aguantar hasta 3 meses. O incluso hay personas que todavía no ha crecido tan rápido y aguantan un mes. Normalmente yo, desde el principio, yo digo 3 meses, porque en esos 3 meses tú puedes aprender cómo funciona la entrada y salida de dinero en tu empresa. Y entonces puedes decidir, siempre se puede cambiar durante el año. Tú siempre le puedes decir a Scatterbeck que no quiero cambiar para un mes, o quiero cambiar para 3 meses, o quiero cambiar para un año. No es algo que puedas cambiar todos los meses, que te levantas un día y dices, no, ahora quiero 3 meses, y el otro, no. Esto tiene que tener unas consecuencias. Incluso existe el que no tengas que pagar MOMS. Y es cuando tú sabes que durante el año vas a tener una entrada solamente, hay un tope que es 80,000. Digamos que tú tienes ahora mismo un cliente que tú haces este servicio con Unión Global Television y entonces tú sabes que tú le vas a facturar todos los meses 5,000 coronas. Cuando sacamos 5,000 coronas por 12 meses, está por debajo de las 80,000 coronas. Pues bueno, no necesitas pagarle MOMS al Estado. Y entonces tú puedes facturar sin MOMS. Menos de 80,000. Claro, pero tienes que también entender que si tú facturas sin MOMS, no le puedes sacar el MOMS a los recibos tampoco. Porque es una cosa de entender. Si no le das nada al Estado, ellos tampoco te van a dar nada para atrás a ti. Que muchas personas cometen ese error. Claro. Que creen que porque no tienen que pagar MOMS, entonces pueden descontar el MOMS. No, es una cosa de lógica. Si no me das, no te doy. Un equilibrio económico. Dentro de ese periodo, ¿cuáles son los principales riesgos que puede tener una empresa? ¿Los principales qué? Riesgos. Los principales riesgos es que la mayoría de las personas gasta el dinero que entran. Ven dinero, te aseguro. Ese yo creo que es y no importa la nacionalidad, no importa que sean suecos, que sean del país que sea. Cuando las personas ven dinero y no sabe controlar, que no todo el dinero, porque yo puedo poner, yo tengo tantos ejemplos, pero puedo poner un ejemplo. Yo tengo un cliente que cuando entra dinero, él invierte comprando cosas para la empresa que va a usar después. Claro, pero yo le digo, no importa que tú inviertas, ahora mismo necesitas dinero para pagar, digamos, tus primeros 3 meses. Y a Scatterbeck que no le importa que tú lo invertiste en algo más que en el futuro te va a dar. Ahora mismo, cuando se hace el cierre de estos 3 meses, tienes que pagar. Así que tienes que tener ese dinero. Por eso yo tengo muchos clientes, yo siempre digo que yo soy como una maestra de escuela, en esto que siempre estoy arriba, digo, no importa la excusa que tengas, este dinero lo sacas. Porque también está la siguiente, hay muchas variantes. Esto es, tener una empresa es aprender a tener una responsabilidad y a separar lo privado de la empresa, aunque tengas enjuelta firma. Lo principal es que cuando tú empieces una enjuelta firma, abrir una cuenta de banco solo para la empresa. No mezclarla con tu cuenta privada. Porque a veces es muy complicado saber qué cosa es empresa y qué cosa es privado. Y si viene un ejemplo, cuando mandamos un reporte a Scatterbeck, que cuando termina ese año fiscal y mandamos un reporte a Scatterbeck y los números se ven un poco sospechosos, te pueden pedir el
el estado de cuenta del año entero. Y si no tenías una cuenta particular, solo para la empresa, entonces tienes que dar tu cuenta privada. Y nosotros, por ejemplo, los latinos, tenemos mucho que mandamos mucho dinero para nuestros países para ayudar a nuestras amistades, a nuestros familiares. Pero en este país no se entiende eso, porque no es cultural aquí en Suecia que tú ayudes a ningún familiar. Se supone que todo el mundo pues, deba ser independiente, pueda sostenerse. Tú puedes ayudarle en algún momento, pero nosotros tenemos... casi permanente. Claro. En muchos de los casos. Claro. Y entonces también existe que tenemos familiares que nos ayudan desde afuera, porque muchos cuando vienen aquí a Suecia no vienen con todo listo, no llegan y hay un trabajo. Así que hay un periodo donde tú también necesitas esa ayuda para poder sobrevivir aquí. Dentro de un periodo. Claro, y entonces tú puedes tener de tu país, no sé, digamos, pongamos tus padres que te mandan dinero o vendiste una casa allá y poco a poco. Y hay que justificar todo eso. Entonces es preferible mantener eso privado y la empresa por otra parte. Tener las cuentas por separado. Porque así tú también puedes darte cuenta de lo que entró y cuánto puedes usar o no. Correcto. Porque siempre que entras, cuando tú ves que hay en tu cuenta privada que entra y no tienes el control de lo que es, entonces... Es mejor tener cuentas por separado. Bueno, amigos, esos detalles en el momento de querer tomar una opción de abrir una pequeña empresa y lógicamente dejar de ser empleado y pasar a tener una obligación empresarial. O también puede usted ser empleado y tener complemento de una pequeña empresa para poder empezar en un pequeño periodo. Eso es hablando un poquito de economía con Yaima. Que... Sí, quiero dejar ahí un segundito algo muy importante, que es lo primero. Si eras empleado de una empresa y quieres empezar a ser empleador, les recomiendo siempre hablar con esa empresa para que no haya conflicto de intereses. ¿Por qué conflictos de intereses? Porque si ahora mismo, un ejemplo, yo que soy contable, yo trabajo como consult para otra empresa. Pero yo empecé en esa empresa como empleada, ¿entiendes? Entonces, bueno, yo tenía empresa cuando eso, pero empecé ahí como empleada. A la vez que yo les dije a ellos, mira, yo tengo niños chiquitos y prefiero trabajar algunos días de mi casa, entonces ellos me dieron la opción, ok, puedo usar tu empresa, pero no puedo llevarme clientes de esa empresa. Y si yo quiero crecer en mi empresa también, no puedo moverme en el mismo área que se mueven ellos. Correcto. Así que yo a ellos le dije que no, que a mí no me interesaba llevarme los clientes de ellos, ni iba a tratar de encontrar, porque eso pasa mucho. Ahora un ejemplo, yo tengo un cliente de ellos, pero algún familiar de esos clientes quiere empezar una empresa. Yo no puedo decirle a ese familiar, no, ven para mi empresa. Correcto. No, todo tiene que ser en esta empresa porque es cliente de esa empresa. Y eso me ha pasado a mí durante estos años, que yo tengo muchas personas que han tenido familiares, dice, a mí me gusta cómo tú llevas la contabilidad, así que mi hijo quiere, mi esposo quiere. Y vas creciendo y creciendo, entonces yo sí no tengo tiempo de crecer tanto en mi empresa, ¿entiendes? Pero yo sí separo siempre. Y si hay personas que terminan con ellos, porque también ha existido, personas que han dicho, no quiero seguir con esa empresa, puedes solamente trabajar contigo, y yo le digo, no, búscate otra persona entonces, pero yo respeto ese contrato que tenemos nosotros. Claro. Pero incluso hay clientes que le preguntan a él y le dicen, no, mira, mi esposa, yo ya no quiero seguir la empresa, pero mi esposa le gusta Yaima y quiere la empresa Yaima. Entonces yo puedo hablar con la otra empresa y decirle, mira, ella me conmigo, y no se trata de precio porque tenemos incluso el mismo precio, ¿entiendes? Y entonces siempre hay un consenso, pero es muy importante dar tu palabra y portarte como un profesional en ese sentido, porque puede tener consecuencias legales también, para que la gente entienda, esto no es la guapería de que te veo y nos vamos a dar golpe y quien gana es que gana. No, aquí hay consecuencias legales cuando tú abres una empresa que tenga que ver con la empresa donde te daban trabajo. Así que es importante pensar en eso. Considerar esos pequeños detalles, amigos, en el momento de tomar la decisión de abrir una empresa. Conversando de economía junto a Yaima Hanson, iremos haciendo periódicamente varias ediciones hablando de este rubro de economía,
pero queremos agradecerte por habernos brindado esta oportunidad de conversar esos detalles que seguramente serán de utilidad para la comunidad y esperar seguir haciendo el tratamiento de otros temas en este capítulo de Hablando por Sí, tu con Economía. mucho gusto. Es importante que nosotros los latinos tengamos la posibilidad de tener a alguien que nos explique cómo funcionan las cosas. Bueno, amigos, este es nuestro primer capítulo. Escríbanos ahí en los comentarios de la página de YouTube qué es los temas que le gustaría que podamos tratar o qué le parece de todas maneras todos estos capítulos que estamos empezando a hablar junto a Yaima Jasso. Un gusto de poder saludarte. Gracias. Muy buen gracias. inicio de semana a la próxima y lógicamente nosotros junto al equipo de Unión Global Televisión, el canal de interacción, nos volveremos a encontrar en cualquier momento.